Pues bien, pasando a abordar, en este vídeo vamos a abordar toda aquella parte, la parte segunda de todo, del primer módulo del derecho penal, que hemos hablado de que va tratando sobre todo aquellos aspectos en relación con el concepto del derecho penal. Y la segunda parte que vamos a abordar son los principios informadores al derecho punitivo estatal y como ya hemos señalado, todos los aspectos a aplicar en este módulo van a ir, van a servir para realizar el primer ejercicio en relación con este módulo, la PEC 1, sobre todo todos estos aspectos. Pues bien, comenzando con los principios informadores al derecho, pasando a abordar los principios informadores al derecho punitivo estatal. Como hemos anunciado anteriormente, cuando hemos hablado de todos aquellos aspectos en relación con el concepto del derecho penal y la relación que tiene el derecho penal con la Constitución, nos encontramos, como ya dijimos, que en la propia Constitución viene a recoger una serie de principios que limitan la actuación al derecho punitivo del Estado. Nos encontramos que el Estado no puede ejercer el derecho punitivo de manera absoluta, sino que ha de hacerlo con una serie respetando y teniendo en cuenta una serie de principios que se recogen en la Constitución y única y exclusivamente en base a dichos principios, que son los principios informadores del derecho penal, los principios que limitan su actuación. Estamos hablando de principios que limitan la actuación del derecho penal. El principio por excedencia que limita, uno de los principios informadores del derecho penal por excedencia es el principio de legalidad. En cuanto al principio de legalidad, en la Constitución expresamente se encuentra recogido en el ámbito del derecho penal en su artículo 25, en el apartado 1, el cual viene a señalar que nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según en el momento de la comisión de los hechos. Esto quiere decir que el derecho penal se encuentra, el principio de legalidad no quiere decir otra cosa que el derecho penal ha de estar sometido a la ley penal. Esto significa que cuando una conducta, si no es constitutiva de delito, aunque sea una conducta típica o antijurídica, si no está regulada como delito, no se le puede castigar a ese sujeto. Es lo que se denomina legalidad de los principios y las penas que en un primer momento vino a proclamar el marqués de Beccaria. En su libro de los delitos y de las penas fue el que vino a proclamar este principio de legalidad. En cuanto a las garantías derivadas del principio de legalidad, nos encontramos que son cuatro, muy importantes, las cuatro garantías que se han venido a recoger en relación con el principio de legalidad en la esfera punitiva, en la esfera penal. Son la garantía criminal, la garantía penal, la garantía jurisdiccional y la garantía de ejecución. En cuanto a la garantía criminal, está bien a proclamar la legalidad de los delitos. Esto es que no puede castigarse una conducta si no se haya previamente recogida como delito por ley. Esta garantía se encuentra consagrada en el artículo 1, en el apartado 1 del Código Penal, el cual viene a señalar que no se castigaría acción u omisión que no se haya previamente establecida no se haya establecida por ley anterior a su perpetración. En cuanto a la garantía penal, está bien establecer la legalidad de las penas, que implica que no puede imponerse una pena o una medida de seguridad para castigar un delito o una falta determinada si ello no se encuentra previamente recogida por el ordenamiento jurídico. Y esta garantía se viene a recoger expresamente en el artículo 2, en el apartado 1 del Código Penal, el cual viene a señalar que no será castigado delito con pena que no se halle previamente establecida por ley anterior a su perpetración. Y en cuanto a la garantía jurisdiccional, esta supone que las penas y las medidas de seguridad únicamente pueden imponerse por los órganos competentes para el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Únicamente pueden ponerse en virtud de sentencia judicial firme dictada por el órgano competente y esta garantía se proclama y se recoge expresamente en el artículo 3, en el apartado 1 del Código Penal, el cual viene a señalar que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad que no haya sido impuesta por el órgano en virtud de sentencia judicial firme
dictada por el órgano competente. Y la garantía de ejecución, esto supone que las penas y las medidas de seguridad únicamente pueden ejecutarse en la forma prevista en las leyes. Y esta garantía se viene a recoger expresamente en el artículo 3, en el apartado 2 del Código Penal, el cual viene a señalar que tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en forma distinta que la prevista en las leyes ni en los reglamentos que la desarrollen y la complementen, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados. Pues bien, además de estas garantías del principio de legalidad que se vienen a recoger en la esfera punitiva, que es, como ya hemos señalado, la garantía penal que exige la legalidad de los delitos. Todo delito tiene que estar descrito con ley para que sea castigado como delito. Toda pena, garantía criminal, garantía penal, toda pena para poder imponerse al sujeto por la comisión de un delito tiene que estar recogida por ley anterior a la perpetración del delito. Garantía jurisdiccional, toda pena se tiene que imponer por el órgano jurisdiccional competente en virtud de una sentencia condenatoria dictada por el órgano tribunal competente, y tanto las penas como las medidas de seguridad han de ejecutarse de conformidad con lo establecido en las leyes. Garantía de ejecución. El principio de legalidad también viene a exigir en un segundo momento que tanto el delito como la pena tenga que cumplir determinados requisitos. ¿Esto qué sería? La exigencia de una ley previa al delito. Esto es que los delitos se enjuician conforme a la ley vigente en el momento de la comisión de los hechos. Es decir, los hechos tienen que ser enjuiciados, juzgados conforme a las leyes vigentes en el momento de su comisión, como viene a señalar aquí en los apuntes, y esto es consecuencia del que se denomina vigencia temporal, el principio de vigencia temporal de la ley penal, que es objeto de estudio en el tercer apartado del módulo 1, de este módulo. En segundo lugar, además de esta exigencia de que exista una ley previa al delito, también nos encontramos el carácter escrito de la ley penal. No está totalmente prohibido que la responsabilidad penal se pueda fundamentar o incluso agravar basándose en fuentes no escritas, como sería la costumbre o los principios generales del derecho. Estamos hablando aquí de que las penas han de estar expresamente recogidas en las leyes. Se prohíben las leyes penales en blanco o las leyes penales o penas que se puedan imponer de forma implícita. Ha de estar expresamente recogido en la ley. Y finalmente también nos encontramos que la ley penal, además de ser escrita, debe ser estricta o precisa. Esto es que ese mandato o esa prohibición a los ciudadanos ha de estar recogidas expresamente en la ley de modo claro y lo más determinado posible en aras a la seguridad de los ciudadanos, que esto es consecuencia del que se conoce principio de taxatividad de la ley penal. La ley penal tiene que ser previa a la comisión del delito, escrita, prohibiéndose las leyes, las penas que puedan basarse en costumbre, en otras fuentes del derecho, como serían los costumbres y los principios generales del derecho, y ha de ser estricta en aras a la seguridad en aras a la seguridad jurídica de los ciudadanos. Las prohibiciones tienen que establecerse del modo más claro y determinado posible. Esto también es una exigencia del derecho penal, además de la garantía del derecho penal, que la ley sea previa, escrita y estricta. El hecho de que la ley tenga que estar escrita y esté recogida de manera taxativa, sea estricta, nos lleva a hablar también del principio de tipicidad. Tenemos que tener en cuenta que un delito jurídicamente en el derecho penal se define como una acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Nos encontramos que la tipicidad, esa tipicidad que se exige, el principio de tipicidad viene a señalar que todas aquellas acciones u omisiones relevantes para el derecho penal, es decir, tanto los delitos como las penas, han de estar recogidas estrictamente en la ley. Es lo que nos lleva a hablar del primer requisito para que un hecho sea constitutivo de delito, es el principio de tipicidad, que nace directamente del principio de legalidad. Si una acción o omisión no se encuentra expresamente recogida en la ley, por mucho que sea aparentemente antijurídica, no puede penarse. Ningún juez o tribunal puede castigarla como delito. Si puede ir al gobierno y exponer al gobierno las razones que le asisten para estimar que dicha conducta debiera ser constitutiva de infracción penal, como viene a recogerlo el artículo 4.2 del Código Penal.
pero viene a señalar que deberá abstenerse de todo procedimiento ante ella si la conducta no es constitutiva, no está recogida como delito, como el delito en la ley. Pues bien, en cuanto también nos encontramos que el principio de legalidad ofrece una serie ha dado una serie de problemas en la práctica o una serie de debates en relación con determinadas materias que podrían verse, podrían resultar contradictorias a este principio. Conviene tenerlo en cuenta. En primer lugar, el primer problema que nos podríamos encontrar en relación con el principio de legalidad, con determinada exigencia del principio de legalidad, sería el problema de la analogía. Tenemos que tener en cuenta aquí que existe analogía cuando un juez o tribunal se encuentra ante un supuesto de hecho para el cual no existe una solución legalmente prevista y la resuelve aplicando preceptos que se aplican a casos semejantes. Y también tenemos que distinguir aquí entre la analogía y la interpretación analógica. La interpretación analógica se da cuando una norma se aplica a casos distintos a los contemplados en esa propia norma por permitirlo así la propia norma. Nos encontramos así, por lo tanto, que la diferencia entre la analogía y la interpretación analógica se encuentra en la autorización que da esa norma para ampliar su ámbito de aplicación. Pues bien, ¿qué pasa en el derecho penal? En el derecho penal podríamos decir que como consecuencia de esa exigencia de taxatividad, de que toda acción y omisión constitutiva de delito ha de estar recogida en las leyes y que las leyes se aplican expresamente a los delitos recogidos en ellas, podríamos decir que la analogía no está permitida y efectivamente nos encontramos que en nuestro derecho penal, como consecuencia de ese principio de taxatividad, la analogía no está permitida. No se permite aplicar una norma a casos distintos a los contemplados en ella porque sea un caso semejante al caso que regula esa norma. Algo que no ocurre con la interpretación analógica. Con la interpretación analógica, si es in bonam partem, sí estaría permitida, esto es favorable al reo, mientras que la analogía no está permitida. Es el artículo 4 en el apartado 1 del Código Penal, el cual viene a señalar que las leyes penales no se aplicarían a casos distintos a los contemplados expresamente en ellas. Viene a prohibir expresamente la analogía en mala parte. ¿Dónde se puede admitir que la analogía, dónde se ve expresamente que la interpretación analógica si es in bona parte, si es favorable al reo, sí está permitida? Esto lo vemos en el artículo 21.7 del Código Penal, que es el único supuesto en el que el Código Penal admite la interpretación analógica en relación con las atenuantes. El artículo 21.7 del Código Penal sí admite la atenuante analógica. En el artículo 21 del Código Penal viene a recoger todas aquellas circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad penal de un sujeto. Como sería el confesar la infracción a las autoridades, el, el- la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento siempre que no sea imputable al acusado. Todas estas circunstancias te permiten reducir la pena impuesta al sujeto y en el caso, y en su apartado 7, también viene a señalar, así como cualquier otra circunstancia de análoga significación a las anteriores. Es el único supuesto en el que se permite la aplicación de la analogía en nuestro derecho penal porque es favorable al reo. Es analogía in bona parte. Analogía in mala parte no se permite en nuestro derecho penal en virtud del artículo 4 en el apartado 1 del Código Penal, el cual viene a señalar que las leyes penales solo se aplicarán a los casos expresamente contemplados en él. Pues bien, la segunda problemática que nos puede plantear en relación con el principio de legalidad es que se admitan las llamadas leyes penales en blanco. Nos encontramos que una ley en blanco es una ley que no viene a regular con precisión, no que no regule nada, ¿vale? Sino que no viene a regular con precisión determinados aspectos de un delito o determinadas materias y se permite que esa materia quede recogida en un reglamento administrativo. Esto ha sido objeto de debate, puesto que una parte de la doctrina venía a señalar que esto podía suponer una vulneración del principio de legalidad. No obstante, el Tribunal Constitucional sí ha venido a admitir la compatibilidad de dicho, ha venido a señalar que las leyes penales en blanco sí pueden ser compatibles con el principio de legalidad cuando se cumplan determinados requisitos.
Esto es que la remisión ha de resultar imprescindible por razón de la materia de que se trate. Esto es que esa remisión al reglamento ha de ser necesaria porque no cabe, según determinada materia, no cabe que la ley penal regule todo, sino que el reglamento puede regular aspectos complementarios y de detalle. Nunca puede regular un reglamento un delito, ¿vale? Nos encontramos, por ejemplo, que por poner un ejemplo remoto, una ley penal puede regular determinados aspectos en relación con el aborto y el reglamento podría regular aspectos complementarios. Nunca regular algo relacionado con el tipo penal en concreto. La materia esencial nunca puede estar regulada por el reglamento, pero sí puede regular determinados aspectos. De ahí que venga a señalar que el segundo requisito es el núcleo de la conducta prohibida ha de encontrarse en la ley penal, el núcleo esencial que protege el bien jurídico ha de encontrarse dentro de la ley penal, no en el reglamento. La remisión al reglamento tiene que ser imprescindible, pudiendo el reglamento desarrollar aspectos complementarios de detalle, y la remisión tiene que ser clara. La norma tiene que resultar precisa una vez efectuada la integración de las dos disposiciones. Esta remisión no puede ser que el reglamento diga pues, que la ley penal regula una determinada materia y no indique lo que vaya a regular el reglamento. La ley penal regula el tipo penal concreto y permite que el reglamento regule determinados aspectos complementarios y de detalle, nunca el núcleo de la conducta prohibida, y esa remisión tiene que ser clara, tiene que indicar qué es lo que va a regular el reglamento en relación con ese tipo penal o esa materia penal que va a regular la ley penal. Estas serían las principales problemáticas que han tenido en la práctica esa exigencia del principio de legalidad y principio de taxatividad. Prohibición de la analogía in mala parte, in bona parte, si se permite únicamente en relación con las atenuantes. No vaya a encontrar en el Código Penal ninguna otra referencia de interpretación analógica, aunque sea en buena parte en relación con otra materia. Únicamente hace expresamente referencia a permitir la analogía en relación con las circunstancias atenuantes, que se le pueda atenuar la responsabilidad o reducir la responsabilidad del sujeto en relación a alguna circunstancia no recogida en el Código Penal, pero que sea notable y que reduzca notablemente la culpabilidad o antijuricidad o responsabilidad del sujeto. Y por otro lado, nos encontramos las leyes penales en blanco, que en un principio fueron muy cuestionadas, no obstante, el Tribunal Constitucional sí permitió que pudiese haber leyes penales en blanco siempre y cuando se cumplan los requisitos tasados marcados por el mismo, y es principalmente que la ley penal en blanco recoja el núcleo característico de la materia regular, recoja el núcleo del tipo delictivo a regular y permita que un reglamento recoja aspectos complementarios y de detalle, y esa remisión que hace la ley penal al reglamento ha de ser clara, ha de ser una remisión marcada. No cabe una remisión de que el reglamento regule determinados aspectos, no, ha de indicarse qué aspectos va a regular el reglamento concretamente. Pues bien, otro principio informador del derecho penal, junto al principio de culpa, de principio de legalidad, sería el principio de protección exclusiva de los bienes jurídicos, también llamado principio de ofensividad y lesividad. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio es consecuencia de lo que hemos señalado a la hora de hablar del concepto del derecho penal, de que el derecho penal solo le corresponde la regulación de aquellas conductas que más gravemente atentan a la sociedad, las conductas humanas socialmente relevantes. No le corresponde la regulación de otras conductas, y esto nos lleva a hablar de que el derecho penal es un derecho residual, puesto que viene a regular conductas que no pueden ser abarcadas por otras ramas del ordenamiento jurídico. El derecho penal únicamente regula aquellas conductas que más gravemente atentan a la sociedad y son sancionadas con las sanciones más graves. Le corresponde una función de control social en el intento de alcanzar una convivencia ordenada, la protección de aquellos bienes jurídicos más relevantes.
A la hora de tipificar como delito le corresponde la conducta la regulación de aquellas conductas que regulan, que atentan más gravemente a la sociedad. Y junto a este carácter fragmentario que tiene el derecho penal como derecho residual, también constituye otra manifestación, otro principio informador del derecho penal, su principio de intervención mínima o última ratio. Es decir, el derecho penal hoy en día es una opinión comúnmente dominante de que el derecho penal, además de corresponderle la protección de los bienes jurídicos fundamentales para la convivencia, es decir, aquellos bienes jurídicos esenciales para el individuo y no va a regular otro, no va a proteger otro, también tenemos que destacar aquí que cuando, como ya hemos señalado a la hora de hablar del concepto del derecho penal, que una conducta no va a ser sancionada penalmente cuando los problemas que suscitan puede ser resuelto por otras ramas del ordenamiento jurídico. Eso es lo que se habla como derecho penal como última ratio, su carácter subsidiario del derecho penal. Esto es que una conducta no puede ser sancionada penalmente cuando los problemas que suscitan pueden ser resueltos por otras ramas del ordenamiento jurídico. Es lo que nos lleva a hablar del principio de intervención mínima, carácter subsidiario o secundario del derecho penal. Es decir, el derecho penal, tal y como se indica, lo apunta de concebirse como último recurso, cuyo empleo solo está justificado ante la insuficiencia de otras ramas del ordenamiento. Únicamente cabría aplicarse cuando otras ramas del ordenamiento jurídico no puedan tutelar esos bienes que han sido objeto de conflicto o no tengan o no existen la capacidad para resolver ese conflicto. El derecho penal opera como última ratio, como último recurso. Todo cuestión que pueda resolverse en el ámbito laboral se va a resolver en el ámbito laboral y toda cuestión que pueda resolverse en el ámbito civil se va a resolver en el ámbito civil, así como en otra rama del ordenamiento jurídico, como sería el derecho administrativo o el derecho laboral, como hemos señalado, o cualquiera otro aspecto, otras ramas del ordenamiento jurídico. El derecho penal opera siempre, tiene carácter subsidiario, opera siempre como última ratio, como última recurso. Una conducta nunca va a ser sancionada penalmente cuando los problemas que suscitan pueden ser resueltos por otra rama del ordenamiento jurídico. Operaría únicamente cuando sean resueltos cuando solo puedan ser resueltos por el propio derecho penal. Así nos encontramos que el derecho penal, por una parte, tiene un carácter fragmentario, es un derecho residual, únicamente regula conductas que más gravemente atentan a la sociedad y lesionan los bienes jurídicos esenciales para el individuo, derecho a la vida, derecho a la integridad física de las personas, derecho al honor, derecho a la intimidad, a la propia imagen. Y junto a este carácter fragmentario del derecho penal, también tiene una manifestación de un principio informador del derecho penal, el principio de intervención mínima, su carácter subsidiario. El derecho penal únicamente va a resolver, está previsto como última ratio, como último recurso, únicamente va a resolver aquellas conductas que no puedan ser resueltas por otras ramas del ordenamiento. Pues bien, otro principio informador del derecho penal sería el principio de exceso de prohibición de exceso o más bien de proporcionalidad. Tenemos que distinguir aquí la proporcionalidad en sentido amplio y la proporcionalidad en sentido estricto. Del principio de proporcionalidad en sentido amplio se derivan aquí el principio de adecuación y el principio de necesidad. En cuanto al principio de adecuación, este obliga al legislador a la hora de imponer, adoptar las medidas o imponer la medida que resulte más adecuada para conseguir la finalidad pretendida. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, un delito contra la seguridad vial, un delito cometido bajo la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor, sería lógico imponer la pena de privación del derecho a conducir un vehículo a motor o ciclomotor, pero esa consecuencia jurídica no sería lógica imponerla en delitos relacionados con el medio ambiente o delitos socioeconómicos, como sería un delito de robo o un delito de hurto. No tendría ninguna lógica imponer esa consecuencia jurídica. De ahí que la medida a adoptar siempre ha de ser adecuada a la finalidad que se persigue con el derecho penal en cada caso concreto.
cuando nos encontramos delitos relacionados con la caza y pesca prohibida, pues sí tendría derecho a imponer el delito de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, consecuencia que no tendría ningún tipo de sentido imponer en otros delitos que no se han cometido haciendo uso de esa arma, o igual lo mismo ocurre que con la privación de derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores. No tendría ninguna necesidad, ninguna lógica imponer esa consecuencia en delitos que no tienen que no se cometen utilizando un vehículo a motor o ciclomotor. En cuanto al principio de necesidad, esta de la misma manera viene a obligar al legislador a poner las penas mínimas e imprescindibles para conseguir esa finalidad preventiva, lo que permite, nos encontramos que nuestro Código Penal tiene múltiples mecanismos para poder imponer esas penas mínimas, como permite, pues, la sustitución de la pena privativa de libertad por otras que afecten a derechos menos lesivos, como sería en el caso de delitos cometidos por los funcionarios públicos prevaliéndose de su condición pública, una pena de inhabilitación absoluta, en delitos cometidos en relación con menores que estén bajo la patria potestad del autor del delito, la privación del derecho a la patria potestad. También permite, en el caso de que no sean reos habituales y que no sean reincidentes o reos primarios, y la pena de prisión no sea superior a la pena con la que está castigada el delito cometido, no sea superior a 2 años, a suspender esa pena privativa de libertad, y poner durante ese plazo de suspensión una serie de condiciones, como sería la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares, a aquellos familiares o aquellas personas que determine el juez o tribunal. Es decir, el Código Penal tiene muchos mecanismos para imponer esa pena estrictamente imprescindible para conseguir esa finalidad preventiva si el sujeto no es necesario que se le imponga, por ejemplo, una pena privativa de libertad. Sí cabe sustituir esa pena privativa de libertad por otras penas que permiten proteger los bienes jurídicos lesionados con esos delitos, como ya hemos señalado, la prohibición de aproximarse a la víctima, la prohibición de comunicar con la víctima o aquellos de sus familiares o otras personas que el juez o tribunal determine. Incluso cabe la sustitución de una pena por una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, como sería una pena privativa de libertad. Además de la pena de prisión, existen otras penas privativas de libertad, como es, por ejemplo, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de una multa recogida en el artículo 53 del Código Penal. Si no pagas una multa, puedes ingresar en la cárcel y estar un día de prisión. Si te computa un día de prisión por cada 2 cuotas de multa no satisfechas, pues cabe la posibilidad, ya que no eres un sujeto peligroso, te lo permite ese artículo expresamente, es una cosa que en la práctica se hace, sustituir esa pena de prisión en derivada de esa responsabilidad personal subsidiaria por impago de una multa por una pena o bien de localización permanente, que sigue siendo una pena privativa de libertad, o bien con la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Nuestro Código Penal tiene muchos mecanismos para imponer la pena imprescindible para conseguir la finalidad preventiva y poder sustituir, por ejemplo, una pena de prisión por otras penas que afecten a derechos menos lesivos. En cuanto al principio de proporcionalidad, en sentido estricto, nos encontramos que este, por un lado, en este derecho penal obliga al legislador a la hora de regular el catálogo de delitos y penas a establecer un adecuado equilibrio entre la severidad de las penas y la gravedad de los delitos. Cada delito tiene que tener una pena proporcionada a la gravedad de ese delito y, por otro lado, obliga al juez a la hora de imponer la pena al sujeto a ajustar la pena concreta a imponer teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor y la mayor o menor gravedad del hecho. En efecto, nos encontramos que en nuestro sistema legal, las penas a imponer siempre parten de márgenes. La pena a imponer por homicidio es de 10 a 15 años. Ahí hay un margen en el que el juez, perdón, tiene que ajustar esa pena entre ese margen de 10 a 15 años a imponer al sujeto, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y la mayor o menor gravedad del hecho. Habrá sujetos a los que el juez le imponga la pena de 15 años y habrá sujetos a los que el juez le pueda imponer el límite mínimo de pena, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, a un mínimo de 10 años, que es el margen mínimo que te permite el legislador a castigar por un delito de homicidio. Todas las penas operan de la misma manera. Unas lesiones graves serían de 3 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. Pues el juez tiene dos penas para barajar y dos límites en esas penas,
Y lo que hace es tener en cuenta las circunstancias personales del autor y la menor gravedad del hecho para decidir si le impone la pena de 3 meses o de 3 años o de 2 años y 6 meses de prisión, o en su caso le pone la pena de multa de 12 a 24 meses por un delito de lesiones graves. Otro principio informador del derecho penal fundamental que vamos a señalar es el principio de culpabilidad. Como ya hemos señalado al principio del módulo 1, al estudiar la primera parte, vinimos a señalar que la culpabilidad es el fundamento exclusivo de la pena y además es uno de los elementos necesarios para que un delito definitorio de un delito en sentido jurídico, que como ya hemos señalado, un delito en sentido jurídico es definido como una acción o omisión típica antijurídica culpable y punible. Nos encontramos que la aceptación del principio de culpabilidad como un principio penal, como un principio informador del derecho penal, nos habla de dos vertientes. Por un lado, que no hay pena sin culpa en virtud de los artículos 5 y 10 del Código Penal. Si el artículo 5 del Código Penal viene a señalar que no hay pena sin dolo o imprudencia, un delito tiene que ser cometido dolosamente o con imprudencia, y de por otro lado nos encontramos que la medida de culpabilidad, no, la pena no puede sobrepasar la medida de culpabilidad. Nos encontramos que a la hora de imponer una pena hay que tener en cuenta, como ya hemos señalado, la mayor o menor culpabilidad del sujeto, la mayor o menor gravedad del sujeto. ¿No? Encontramos el techo máximo a imponer a un sujeto, también se hace en función de pena, también se hace en función del principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad se manifiesta como límite máximo de la pena a imponer, como un techo máximo, un límite a ius puniendi, de que la pena no puede sobrepasar esa medida de culpabilidad, y como un fundamento exclusivo de la pena que también ha de presidir la fase de individualización judicial, que es la fase en la que el juez decide qué pena le va a imponer a un sujeto dentro del margen que le da el Código Penal. Cuando ya es el juicio de 10 a 15 años, el juez lo decide, también ha de presidir el fundamento, ha de tener en cuenta ese fundamento de culpabilidad como fundamento exclusivo de la pena. No hay pena sin culpa, y como ya hemos señalado a la hora de hablar del concepto del derecho penal, es cierto que existen sujetos que cometen hechos previstos como delitos, que no delitos porque carecen de culpabilidad y por lo tanto no se pueden decir que ha cometido un delito en sentido jurídico, como eran lo que ya hemos señalado a la hora de abordar la primera parte del módulo 1, los denominados inimputables, que por lo tanto no se les impondría una pena porque carecen de culpabilidad, sino que se le pondría una medida de seguridad, o bien de internamiento en un centro psiquiátrico, o bien de internamiento en un centro de deshabituación, de internamiento en un centro educativo especial, siendo estas las medidas de seguridad privativas de libertad que vienen a operar en lugar de una pena privativa de libertad para estos sujetos denominados inimputables. Pues bien, otro principio informador del derecho penal sería el principio de non bis in idem. Esto es que nadie puede ser castigado dos veces por la misma infracción cuando existe identidad de hecho, sujeto y fundamento. Esta prohibición de una doble sanción se habla no solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo. No se pueden imponer dos sanciones, tanto penal como administrativa, por la comisión de un mismo hecho cuando existe identidad de sujeto, fundamento y hechos, y un mismo hecho. Estamos hablando aquí de sujetos, por ejemplo, en el caso además de, bueno, funcionarios públicos, como hablamos en el anterior vídeo, de sujetos que a lo mejor al cometer un delito de administración desleal, esa conducta también es constitutiva de una falta disciplinaria muy grave conforme a su estatuto, a la normativa específica que regulan los códigos de conducta o los deberes que tienen que cometer, que tienen que cumplir los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. También nos encontramos supuestos tan rutinarios como sería el cometer un delito bajo la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor. Te pondrían la correspondiente sanción, la correspondiente multa, y eso también sería constitutivo de un delito contra la seguridad vial, como sería conducir bajo el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o bajo el consumo de alcohol, una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos o a 0,60 miligramos
también te correspondía la correspondiente multa. Pues, ¿qué pasa cuando existe esta, esta, esta imposición de una sanción administrativa y una sanción penal por la comisión de unos mismos hechos? Aquí tenemos que destacar aquí que prevalece el derecho penal sobre el derecho administrativo. Se impondría en primer lugar el derecho penal, igual que existe un doble procedimiento, por un lado un procedimiento administrativo, por otro lado un procedimiento penal. En un lado se te está abriendo un expediente administrativo por la comisión de una infracción administrativa, en otro lado se está instruyendo y se está juzgando una causa penal, pues prevalece el procedimiento penal sobre el procedimiento administrativo. Aquí se da la prevalencia del derecho. Si bien es cierto que a pesar de esta prevalencia del derecho penal sobre el derecho administrativo para la imposición de para la imposición de una sanción penal por la comisión de un hecho que también podría ser constitutivo de infracción administrativa, es cierto que esta materia a lo largo de la historia ha sido objeto de debate y porque en muchas ocasiones sí que se ve que sí cabría la duplicidad de una doble sanción por la comisión de los mismos hechos, cambiando el fundamento, porque el fundamento es distinto. Es decir, nos encontramos que el principio de no bis in idem lo que te viene a decir es que existe la prohibición de una doble sanción cuando exista identidad de hecho, sujeto y fundamento. Si bien nos hemos encontrado que, por ejemplo, el fundamento para imponer una sanción administrativa, aun existiendo el mismo sujeto y hecho, es distinto que el fundamento por el que impones una sanción penal, lo que permitiría que un sujeto tuviese su correspondiente sanción administrativa por haber cometido esos hechos, además de su sanción penal. Esto suele ocurrir mucho en relación, además de con los funcionarios públicos, puesto que la sanción administrativa a imponer tiene un fundamento del correcto funcionamiento de la administración pública, por ejemplo, y mientras que en el caso del fundamento de la sanción penal tendría otro fundamento, como sería proteger la administración de justicia, en el caso de delitos contra la administración de justicia cometido, por ejemplo, por un juez, por un magistrado, por un abogado o un procurador, un abogado y procurador, sí, por un abogado y un procurador. Si estamos hablando de fundamentos distintos, también suele ocurrir mucho dentro del ámbito penitenciario. Nos encontramos que dentro del ámbito penitenciario, dentro de una cárcel puede existir que un preso propine lesiones a otro, o que se quiera, o que exista un riesgo de evasión, que se fugue, que al disfrutar de un permiso de salida no reingrese en el centro penitenciario a la hora que se le ha citado que debe reingresar tras disfrutar de ese permiso de salida. Y lo que ocurre aquí es que sí se permite que se imponga su correspondiente sanción penal, es decir, en el caso de que un preso agreda a otro, sería esa conducta constitutiva de un delito de lesiones y también sería constitutiva de un delito de infracción, de una infracción administrativa cometida en el centro del interior del establecimiento penitenciario porque está quebrantando las normas que vienen a regular la convivencia dentro del establecimiento penitenciario, ya que el fundamento de las dos sanciones es distinto. Aunque exista identidad de hecho, sujeto, no existe identidad de fundamento. El fundamento de la sanción penal sería el proteger un delito relacionado con el orden público, como sería con la Administración de Justicia, como sería, por ejemplo, el delito de quebrantamiento de condena, que es un delito contra la Administración de Justicia, puesto que estás quebrantando una medida que te ha impuesto la Administración de Justicia, estás desobedeciendo una orden de la Administración de Justicia de que tú debes permanecer en el interior de un establecimiento penitenciario, y por otro lado, en el caso de fuga, en el caso de evasión, igualmente nos encontraríamos que además de un delito de quebrantamiento de condena, también sería constitutivo de una sanción administrativa, puesto que también estás desobedeciendo una orden que te ha impuesto la administración penitenciaria de reingresar en el centro penitenciario a la hora que se te ha citado, siendo el fundamento de esa sanción a imponer el buen orden regimental del centro penitenciario. De ahí que se permita que en muchas ocasiones sí se le permite a dos sujetos la imposición de una doble sanción porque no existe identidad de fundamento. En el caso de que exista identidad de fundamento, no. Tenemos que tener claro que siempre principio de no bis in idem, cuando existe identidad de hecho, sujeto y fundamento, no cabe la imposición de una duplicidad de sanciones, pero en el caso, como suele ocurrir con el ámbito administrativo y en el ámbito penal,
Puede darse el caso de que esas sanciones a imponer a estos sujetos en el ámbito administrativo, en el ámbito penal, tengan fundamentos distintos, como es en el caso de la administración penitenciaria, las distintas conductas que pueden llevar los internos en el interior de un establecimiento penitenciario que podrían ser constitutivas de delito, de lesiones, también es constitutiva de un delito de lesiones, sería constitutivo también en el caso de un centro penitenciario, un delito de falta muy grave de agredir o hacer objeto de coacción grave a otro interno. Así nos encontramos que en este caso el interno tendrá su correspondiente sanción, puesto que el fundamento de su sanción administrativa es que ha perjudicado el buen orden regimental dentro del centro penitenciario, mientras que en el caso del delito de lesiones también tendría su correspondiente sanción penal, su correspondiente pena, puesto que ha agredido la integridad física de una persona. Los fundamentos de las sanciones son distintos. Por un lado se protege la integridad física del otro interno y por otro lado se le está imponiendo la correspondiente sanción administrativa, que en este caso de agresión a otro interno, una agresión grave a otro interno, podría imponérsele la sanción de aislamiento en celda. Se les puede imponer las dos sanciones, puesto que el fundamento de las sanciones son distintas. Por un lado, la sanción administrativa pretende proteger el buen orden regimental del establecimiento penitenciario, mientras que la sanción penal lo que pretende es proteger la integridad física de las personas, en este caso concreto de agresión de un preso a otro interno, estaríamos hablando de la integridad física de ese interno en concreto. Por lo tanto, el interno respondería penalmente por un delito de lesiones y disciplinariamente por una falta muy grave de agredir o hacer objeto de coacción grave a otro interno. Así nos encontramos que en relación con el derecho penal y el derecho administrativo, en el caso de que exista identidad de hecho, sujeto y fundamento, no cabe la imposición de una doble sanción, tanto penal como administrativa, predominando el derecho penal en este caso. El derecho penal se impone sobre el derecho administrativo y en el caso de que exista identidad de hecho, sujeto, pero no de fundamento, que el fundamento de la sanción penal y de la sanción administrativa sean distintos, por un lado proteger determinados delitos, determinados bienes jurídicos protegidos por los delitos en el caso del derecho penal y por otro lado regular el atentar contra la convivencia o no cumplir en el caso de los presos en los establecimientos penitenciarios, que es un ejemplo en el que se ve muy claro, o no cumplir con las funciones inherentes a su puesto de trabajo, incumplir los códigos de conducta y de ética que tienen los funcionarios públicos, sí cabría imponer su correspondiente sanción penal y su correspondiente sanción administrativa. Pero ¿qué pasa cuando el principio de no bis in idem opera en en el propio ámbito del derecho penal? Estamos hablando aquí cuando una conducta parece encajar en dos preceptos penales, cuando una conducta es constitutiva de dos derechos penales. Aquí estaríamos hablando de concurso de leyes. A la hora de tener un concurso de leyes, este conflicto lo viene a resolver el artículo 8 del Código Penal, que es el que viene a recoger los criterios a tener en cuenta cuando nos encontremos ante un hecho que susceptiblemente puede ser castigado con arreglo a dos o más preceptos de este código. Estamos hablando aquí que el principio de no bis in idem se está dando dentro del ámbito del derecho penal, puesto que una conducta parece ser constitutiva de dos delitos. Una conducta parece ser constitutiva, pongamos, de un delito de homicidio y de un delito de asesinato, por poner un ejemplo, que pueda encajar una conducta en un delito de un artículo 138 o de un artículo 139. Pues bien, es el artículo 8 del Código Penal el cual viene a regular las reglas a tener en cuenta en el caso de que nos encontremos ante este problema, entre comillas, legislativo, los criterios de solución para aplicar las distintas leyes. Y así nos encontramos que este artículo viene a señalar que los hechos susceptibles de ser castigados con arreglo a dos o más preceptos de este código se castigarán observando las siguientes reglas. Esto, en primer lugar, el precepto especial se aplicará con preferencia al general, esto es que cuando existan dos normas y una tenga un carácter más especial que otra, se aplicará la especial frente a la general. Por ejemplo, el delito de asesinato
asesinato es especial con respecto al delito de homicidio, puesto que contempla todos los elementos del delito de homicidio, esto es matar a otro, y viene a regular una serie de circunstancias especiales a tener en cuenta. Y si concurren esas circunstancias especiales, entonces el hecho debería castigarse como un delito de asesinato. Es decir, si ha concurrido alevosía, si se ha demostrado en el juicio que el sujeto ha matado a otro con alevosía, que es causando o con ensañamiento, por ejemplo, sí se aplicaría en primer lugar, iría en preferencia el precepto especial, el delito de asesinato frente al delito de homicidio. En segundo lugar, viene a señalar que el precepto subsidiario se aplicará solo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea tácitamente deducible. En segundo lugar, nos encontramos el principio de subsidiariedad. Esto es que el precepto principal siempre se aplicaría con carácter originario. En primer lugar, se aplica el precepto principal y en el caso de que el precepto principal no pueda aplicarse, se aplicaría el precepto subsidiario. Nos encontramos que en este caso el artículo 550 del Código Penal viene a castigar el delito de atentado como un precepto, tiene una relación subsidiaria con los artículos 143, artículo 140, 556, pues en este caso nos encontramos que el artículo 550 se aplicaría con carácter subsidiario, sería un artículo subsidiario en relación con el artículo 138 del Código Penal, que en sus circunstancias agravantes también viene a meter el delito de atentado, ¿vale? Viene a agravar el delito de homicidio cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 550. Entonces, en este caso estaríamos hablando, se aplicaría el precepto principal, delito de homicidio 138 agravado, y como precepto subsidiario no encontraríamos el atentado del artículo 550 del Código Penal. La tercera regla recogida en el apartado 3 sería que el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en el que es el denominado principio de consunción. En este caso nos encontramos muchos delitos en relación con el robo en casa habitada del artículo 241 del Código Penal, que viene a también, en los casos de delito de robo, esto se ve muy claramente porque el allanamiento de morada no se castiga como un delito. Cuando tú tienes un delito de robo y tú estás entrando en el domicilio de otra persona, únicamente vas a castigar a esa persona por un delito de robo en casa habitada y no le vas a castigar por un delito de robo y un delito de allanamiento de morada. El delito de allanamiento de morada queda absorbido por el delito de robo, porque el delito de robo ya está castigándote el entrar en la casa de otra persona. Está también castigando lo que es un delito de allanamiento de morada, que es entrar en casa de otra persona ajena, pero no haces nada, no cometes, no sustraes ningún tipo de objeto de esa persona, y el delito de robo en casa habitada ya te está castigando, uno, entrar en un espacio cerrado, en el domicilio de la morada de otra persona, un establecimiento público fuera del horario de apertura, y además sustraer cosas que se encuentran en derecho de domicilio que no son de tu titularidad, que son titularidad de otra persona. Por lo tanto, el delito de robo vendría ya a absorber ese delito de allanamiento de morada. Cuando te encuentras ante un delito de robo, nunca castigas a una persona por un delito de allanamiento de morada, únicamente le castigas por el delito de robo en casa ajena, en base a esta regla de que el precepto penal más amplio absorbe a los que castiguen los hechos consumidos en aquel. Cuarta regla sería el principio de alternatividad, esto es, ya que en defecto de todo lo anterior, el precepto penal más grave excluirá a los que castiguen el hecho con una pena menor. Así nos encontramos que quedaría resuelto ese principio de no bis in idem en nuestro Código Penal. Así nos encontramos que algunas conductas pueden ser constitutivas de distintos delitos y cuando pasa eso, cuando algunas conductas es susceptible de que se le apliquen distintos preceptos del Código Penal, se acude a este artículo 8 del Código Penal, el cual viene a regular las distintas reglas a tener en cuenta a la hora de ver qué precepto le aplicas al sujeto o qué precepto se le aplicaría en relación con la conducta llevada a cabo por el sujeto en el momento concreto. Pues bien, así quedaría explicado esa segunda parte de los principios informadores del derecho punitivo del Estado, pasando ya finalmente a abordar como última parte del módulo 1 la vigencia de la ley penal.